Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy una imagen que recorrió el mundo graficó la crisis migratoria quizás en su máxima expresión. Los cuerpos de un joven padre y su hija fueron encontrados a la orilla del río Bravo en México, a 1 kilómetro, solamente 1 kilómetro de distancia del cruce oficial de Matamoros hacia la frontera de Estados Unidos. Cada día son cientos las familias que cruzan las fronteras del mundo jugándose la vida en su intento por pedir asilo y encontrar una mejor vida para ellos y también para sus familias. La crisis migratoria es una problemática a nivel mundial, de la que nadie puede estar ajeno. Desgraciada y preocupantemente, balsas repletas de migrantes que cruzan el Mediterráneo intentando llegar a Europa ya son habituales, se van normalizando. Y no tan lejos suyo, hemos visto el drama que viven cientos de venezolanos varados en el norte del país. Son cientos que se mantienen bajo extremas condiciones en este paso fronterizo pidiendo ingresar a Chile. Esto luego que se les negara la entrada debido a un nuevo requerimiento de las autoridades chilenas que comenzó a exigir visa consular. La crisis migratoria es palpable en las fronteras y el futuro no se ve alentador para las cientos de familias que se aventuran y arriesgan todo en búsqueda de una nueva oportunidad de vida. Uno de los temas que vamos a estar conversando aquí en Vía Pública. Pero como siempre, otros tópicos que vamos a estar conversando con ustedes, comentando y también participando dentro de lo que es Vía Pública en Canal 24 Horas. Ahí usted ve la pregunta que le planteamos en el Facebook, el fanpage de 24horas.cl. A 3 años de la implementación de la ley de etiquetado de alimentos, ¿usted cree que han cambiado sus hábitos de compra? ¿Han cambiado su alimentación, la de su familia, sus niños? Pueden participar entonces en el Facebook de 24horas.cl. Vamos a estar comentando también las respuestas y abordando lo que son los 3 años de esta ley de etiquetados. Vamos a conversar de la crisis migratoria, nos toca a todos, no se puede hacer ajeno uno. Esta imagen impactante que se conoció en Estados Unidos, vamos a conversar con nuestro panel a esta hora en Vía Pública. Lo presentamos, Hassan Akram, académico de la Universidad Diego Portales, economista también, es PhD de la Universidad de Cambridge. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Hassan. Gracias por la invitación. Y Carolina Velasco, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Carolina, bienvenida a Vía Pública, gracias nuevamente por estar acá. A ver, Carolina, comienzo contigo. Es una imagen impactante, terrible, un padre con su hija de menos de 2 años, un padre de 25 años. Habían declaraciones, de hecho, de la madre de este salvadoreño que decía, yo le pedí que dejara esto, que tratara de evitar esta idea de ir a Estados Unidos. Se ha hablado de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. ¿Cómo evalúas tú esta imagen que congoja y, por sobre todo, nuevamente nos hace reflexionar sobre la crisis migratoria? Yo creo que esta imagen refleja cómo el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos ha hecho que las personas que necesitan migrar, porque no están migrando como por un interés turístico, sino que están migrando porque en sus países de origen hay violencia extrema, hay condiciones de vida infrahumanas y necesitan buscar lugares mejores donde poder criar a sus hijos. Y claramente el endurecimiento de las políticas ha hecho que las personas tomen más riesgo en cruzar por lugares que son aún más peligrosos que los que usaban habitualmente. Claro, este padre y su hija mueren ahogados. De hecho, ya se cuenta parte de los antecedentes de que había tratado de rescatar a su hija de menos de 2 años, justamente cuando cruza el río Bravo, esta frontera entre México y Estados Unidos, solamente 1 kilómetro. Y en ese punto me quedo con eso, con políticas migratorias en Estados Unidos que también son parte de la política y lo que ha dicho Donald Trump. Hassan, Donald Trump de hecho ha dicho que odia la foto, odia esta fotografía, esta imagen, pero habla de la culpa que tienen los demócratas por no aprobar la ley migratoria que está planteando la administración. Dice que si estuviera esa ley no se daría esta situación en que migrantes arriesgan sus vidas y la de sus familias para llegar a Estados Unidos. Cierto, el argumento de Trump es que con la nueva ley se aumenta la dificultad de entrar en Estados Unidos a tal nivel que la gente no va a querer salir porque saben que no va a ser posible. Pero es una idea más bien descabellada porque hay una necesidad tan urgente de esas personas de salir de situaciones de violencia extrema, de desestabilización, que tienen bastante que ver con las políticas anteriores de intervención de Estados Unidos. Entonces, producto de lo que ha hecho Estados Unidos en los años 80 y 90, hay una situación de crisis, la gente sí o sí tiene que salir y eso de aumentar las penas o aumentar la dificultad de entrar no va a cambiar la situación. Pero Trump lo está vendiendo así porque está en plena campaña electoral. De hecho, hay que recordar la polémica que se dio por estos campamentos donde separaban a niños de sus padres.
y que se hablaba de condiciones, claro, que a juicio del gobierno de Estados Unidos tenían los servicios básicos, pero finalmente desde el punto de vista anímico, del sentimiento y del apego de las familias había una destrucción total de ese entorno. En ese punto, Carolina, tú me contabas antes de entrar al programa, has tenido experiencia con migrantes que ingresan a Estados Unidos, migrantes indocumentados. ¿Cuáles son algunas de las reflexiones que tú tomas de esa experiencia? Lo que te puedo decir de los migrantes con los que yo trabajé en Estados Unidos es que la mayoría de los migrantes llegan por lo que te dije anteriormente, porque están dejando condiciones de vida que son muy peligrosas en términos de pandilla, posibilidades de asesinato dentro de la familia, de violencia física, de distintos tipos de violencia y de condiciones de vida en términos de necesidad de satisfacción de necesidades básicas que no son cubiertas. No es que quieran, es que necesitan ir. Y ahí hay una teoría súper interesante que plantea sobre los mecanismos expulsores de los países de origen de las personas que tienen que emigrar y como también las condiciones de atracción que tienen ciertos países para que las personas quieran migrar a ciertos países y a otros no. Y bueno, y se sabe que Estados Unidos durante mucho tiempo ha vendido una imagen también al mundo de permitir a las personas el lograr como sueño... el sueño americano. Claro. Entonces, dado este como contexto en donde los migrantes ven que, de hecho se habla del Triángulo Norte, ¿no es cierto? Y México y el Triángulo Norte son las zonas de donde más emigran familias a los Estados Unidos. Y lo que dijiste anteriormente, que es súper importante, durante los primeros meses de la aplicación, de la extrema aplicación de la política de la separación de los niños de sus familias, fueron más de 2.000 niños que fueron separados de su familia en el lapso de unos 3-4 meses. Y esos niños fueron separados, puestos a disposición de los organismos de protección de los niños en Estados Unidos. Y de hecho, muchos de ellos, dado la falta de rigurosidad en el seguimiento de dónde iban esos niños, quedaron separados de su familia de manera indefinida. Permanente. Y a veces, muchos de sus papás fueron deportados de vuelta a su país de origen y los niños quedaron viviendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que si las personas tuvieran otras opciones de vida en sus países de origen, no tomarían los riesgos que toman en este momento para migrar. Pero, Carolina, en ese punto tú ves una situación en términos de Estados Unidos, lo vamos a ampliar evidentemente, una situación que no solamente de ese país, es del resto del mundo, que es más peligrosa. Más peligrosa, claro, aquí el peligro desde la administración Trump se da desde aquel indocumentado que llega a Estados Unidos y que genera peligro al ciudadano norteamericano, pero yo me refiero al peligro de, por ejemplo, llegar a este hecho tan de tragedia. ¿Ha ido aumentando de alguna manera los factores para que terminemos con este tipo de desenlace? Lo que pasa es que, como lo que te decía anteriormente, el hecho de la política más fuerte que se ha implementado desde el gobierno de Trump ha hecho que los migrantes atraviesen por partes más peligrosas que las que atravesaban anteriormente. Y eso obviamente pone en mayor riesgo a las personas que toman esos caminos y esas rutas para poder ingresar a Estados Unidos. De alguna manera no se genera ese efecto que quería justamente el gobierno de Estados Unidos para evitar que llegara gente. Bueno, finalmente van a terminar llegando. Bueno, de hecho, parte de lo que tú mencionaste anteriormente también, como la política que fue más rigurosa establecida desde el gobierno de Trump, porque viene desde antes también, es importante. Yo creo que se le asigna como todo el tema migratorio a Trump en este momento, pero la política migratoria y las muertes, de hecho, si tú ves la sucesión de muertes desde los 90 más o menos, en la frontera entre Estados Unidos y México, más o menos se mantiene estable en el tiempo y de hecho el año pasado fueron 400 personas las que murieron en la frontera. Un punto interesante, finalmente no es un tema de demócratas, republicanos, no de gobierno, sino de alguna manera de la situación que se está dando a nivel internacional. ¿Cómo lo ves tú, Hassan, eso? Bueno, Trump es de cierta forma un outlier, una excepción en el sentido de su forma de hablar de los temas, más que un cambio en la política migratoria que siempre ha sido bastante restrictiva y no muy preocupado, digamos, de los derechos humanos de los migrantes. Lo que hace Trump es que polariza esa misma práctica con un lenguaje más agresivo. Y eso está teniendo un efecto en la política estadounidense de una polarización donde los mismos demócratas que
como mencionaste, han cooperado precisamente en restricción de inmigrantes, ahora están siendo más críticos porque ven en Trump una demonización, un ataque tan agresivo contra los migrantes que quieren defenderse más. Cuando habla de narcotraficantes, de asesinos, de violadores, no ha utilizado cualquier tipo de términos, pero es relevante lo que ustedes indican acá. Aquí hay una política de Estado que justamente ha llegado a este tipo de situaciones. Que claramente ahora está más punitiva, claro, ¿no? O sea, de hecho, las hieleras que se les llaman, ¿no es cierto?, los centros de detención, ese contexto no se veía anteriormente, ¿no? Sino que se ve ahora más que antes. Y de hecho, la semana pasada, una agrupación de derechos humanos visitó los dos centros de detención que están en Texas y dio cuenta a los demócratas de las condiciones infrahumanas donde están viviendo niños, niñas, adolescentes y adultos. Y de ahí sale esta semana una petición del Partido Demócrata de asignar un monto importante, ¿no es cierto?, para llevar ayuda humanitaria a la frontera. Sí, lamentablemente no todos los niños terminan en los servicios de protección familiar de Estados Unidos, sino que algunos quedan bajo la guardia de los servicios transfronterizos. Sí. Y ahí hay condiciones infrahumanas porque las facilidades que tienen no son suficientes para cuidar a gente a mediano plazo, son para quedarse un par de horas simplemente. Y lo que está pasando entonces, como pasó en Clinton, Texas, es que precisamente entraron los abogados después de varios procesos judiciales y descubrieron que había niños durmiendo sin acceso a agua caliente, sin baños, en situaciones donde no podían ni bañarse y ni siquiera lavar los dientes. Y hubo un proceso judicial donde los jueces dijeron eso es algo básico, responsabilidad del gobierno, entregar esa cosa de las personas que están bajo su cuidado y no lo están haciendo. Entonces tenemos una crisis producto de lo que ha hecho Trump y la reacción de los demócratas ha sido tratar como algo bastante novedoso de defender más abiertamente a esas comunidades vulnerables. Es interesante que en este mismo momento, en el Congreso estadounidense, la Cámara Baja, que está bajo el control de los demócratas, está proponiendo financiamiento para ayuda humanitaria que va a la frontera, pero al mismo tiempo el Senado, que está bajo el control de la derecha, de los republicanos, está aumentando el financiamiento para las agencias que están guardando así la frontera, están limitando el acceso de los migrantes al país. Entonces tenemos dos visiones muy distintas de cómo se debe enfrentar este problema y dos proyectos de ley que ahora tienen que conciliarse. Uno diría que, claro, los demócratas buscan aprobar estos millones de dólares para ayuda humanitaria. No sé, ahí me reconozco que no tengo la información, si están yendo más allá, si están yendo en contraposición justamente de la posición republicana de estrechar los cercos de migración. Precisamente, de hecho, la ley que está proponiendo el Partido Demócrata, que viene de la Cámara Baja, tiene una serie de restricciones tratando de impedir que el Ejecutivo, que la Presidencia no pueda financiar más a las agencias de control fronterizo. Quieren literalmente desfinanciarlos por la agresividad con que han cumplido con las instrucciones del presidente presentando Trump. Proyectos de ley para ir en contra de la normativa que quiere imponer la administración, la Casa Blanca en este caso, pero ahí hago mi pregunta, no planteando soluciones, no planteando medidas para de alguna manera hacer una frontera que sea segura, humana, ¿no? Bueno, tenemos la idea de mandar ayuda humanitaria, de aumentar los servicios sociales que están en la frontera precisamente para acoger a la gente que están ahí. ¿Pero respecto al ingreso? Eso es más difícil porque al final es parte de las facultades de la presidencia. Como la parte legislativa solamente puede proponer como soluciones parches. Depende de un cambio de actitud del mismo presidente para poder hacer una política del Estado que sería algo distinto. Es bien importante en ese sentido ver precisamente los factores de expulsión, porque se están yendo de esos países. Precisamente en El Salvador, donde Estados Unidos tuvo tanto que ver con la guerra civil, lo mismo que pasó con Guatemala, con Honduras. Esos países donde se están siendo expulsados, la posibilidad de Estados Unidos de hacer algo positivo, de cambiar las condiciones para que la gente no se sienta con la necesidad de irse, es una política del Estado que tiene que salir de la Casa Blanca. Los demócratas en este momento no pueden hacer mucho al respecto. Ahora, voy contigo, Carolina, con ese punto que dice Kazán, también muy relevante. Los factores que tú decías también al comienzo de por qué se van de sus países, la violencia, el narcotráfico, la situación política. Y tú decías, Kazán, aquí de Estados Unidos tiene que haber una mirada también de cortar esos elementos, esos catalizadores de por qué la gente se va de esos países. Uno diría, aquí hay un problema.
la no intervención de un Estado contra otro, que es justamente lo que se ha dicho, por ejemplo, con Venezuela, con El Salvador. La ONU muchas veces queda bastante con poco poder, con poco músculo. ¿Cómo ves tú ese punto? Que por eso yo creo que es importante el trabajar este tema como una crisis humanitaria más global que solamente lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que hay muchos países en este momento, de hecho, las muertes en la frontera de Estados Unidos y México, yo te decía anteriormente que habían sido 400 más o menos el año pasado, por lo que se reporta. Obviamente hay una cifra negra que se desconoce. Pero los que han muerto en el Mediterráneo son miles el año pasado. Entonces, esto no es una crisis que solamente se pueda restringir a los Estados Unidos y a las políticas migratorias de Estados Unidos. Esta es una crisis humanitaria que está pasando en todo el mundo, en donde hay ciertos países que no tienen las condiciones mínimas para brindar la seguridad a todos sus ciudadanos. Y esas crisis son las que hacen que esas personas tengan que emigrar a países que ven como posibles refugios, refugios para poder tener una vida con mayor seguridad. Entonces, a mí me parece que la problemática no se puede tratar solamente con políticas migratorias de los países que acogen o que no acogen a las personas que están migrando, sino que como comunidad global nos hacemos cargo de que hay ciertos países que no tienen las condiciones mínimas para brindar seguridad a todos sus ciudadanos. ¿Falta un pacto global para abordar la migración, para abordar esta situación en sí? Yo creo que sí. O sea, no creo que sea un problema que sea subsanable solamente por las políticas que fije un país determinado. Claro, las políticas fronterizas, digamos. Claro, es un tratado que tiene que ser abordado con las condiciones de vida que tienen las personas en los países de origen que los hacen migrar. Y como bien decía Hassam, lo que ha pasado con la migración, como más bien las olas de migración importantes del Triángulo Norte, que se le dice, y México a Estados Unidos, tienen que ver con las políticas que tuvo Estados Unidos también, pero no solamente eso, sino que todo lo que vino después, frente a la década de los 80, 70, 80, 90. Hagamos un poquito de historia, porque si uno se va hacia atrás, claro, estas son las olas migratorias quizás más impresionantes que se han dado en el último tiempo, pero cuando uno ve la historia, cuando lee los libros, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fueron olas migratorias tremendas y con condiciones totalmente distintas. No estaba la tecnología, no estaba la comunicación. Esa cifra negra, por ejemplo, yo me imagino que era bastante más abultada. La historia nos enseña algo, Hassam, y ahí voy también contigo, Carolina, con estas olas migratorias, con esta situación de personas que han tenido que dejar sus países por la guerra, específicamente. El tema histórico es un poco complejo porque no tenía el control fronterizo que existe hoy en día, ¿no? El sistema de pasaportes, de visas, de límite al movimiento de flujos de población es algo bastante reciente. Las grandes migraciones después de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron en contextos donde las fronteras no fueran así tan duras. Y además, con costos de transporte bastante más altos. El tema es que hoy en día es mucho más barato, incluso trasladarse en avión, y por ende tenemos mucha más posibilidad de flujos migratorios de personas de distintos niveles económicos. Y eso está generando un problema bastante novedoso. Y controlar eso implica cambiar, como hablamos, un pacto global con la migración. Aunque yo sí pondría más énfasis en lo particular de la política estadounidense. En el sentido que de lo que estamos viendo en Siria, de la gente que sale y cruza el Mediterráneo y termina ahogados, eso es producto al final de una guerra civil en Siria donde Estados Unidos jugó un papel fundamental financiando la oposición y causando problemas para el proceso de paz y negociación, porque dijeron a la oposición de Siria, no negocien en ningún contexto. Generaron ese problema también. Carolina, voy contigo porque quiero también abordar un tema en los minutos que nos queda con respecto a la situación de Chile, pero entiendo que tú también querías decir algo al respecto. Es que yo creo que ahí también es importante hacer mención de que también hay distintas categorías de migrantes, ¿no? Y que es distinto el migrante, se trata distinto al migrante que viene de Europa o al migrante que viene de Canadá, ¿no es cierto?, al migrante que viene de Centroamérica. Y ahí yo creo que es importante hablar de resabios, de racismo, xenofobia, ¿no?, que limitan el acceso a cierto tipo de migrantes, no a todos los migrantes.
Chacayuta, norte del país, hemos visto las imágenes, cientos de venezolanos que buscan ingresar al país. Tenemos claro la situación de Venezuela, no solamente le toca a Chile en términos de ingresar. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Cómo evalúan también lo que ha sido el gobierno? La vicerresponsabilidad democrática, pero muchos dicen que se ha restringido de alguna manera el ingreso justamente por la obtención de esas visas. Carolina. Mira, a mí me parece que es inaudito que haya 300 personas en la frontera de nuestro país en el norte. Hay niños, niñas, adolescentes, adultos, ¿no? Que ellos no, lo mismo que pasa con lo que estábamos hablando con la frontera de Estados Unidos. Las personas que vienen en esas caravanas no vienen porque vienen a pasarlo bien, ¿no? Sino que vienen porque en su país de origen están teniendo condiciones que son y no les permiten la habitabilidad en ese país. Entonces yo creo que nosotros hemos firmado cartas internacionales, Convención de Derechos del Niño, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos pone en una responsabilidad importante respecto de esas personas que están buscando asilo, refugio. Es completamente como mencionaste antes, hay una diferencia entre categorías de inmigrante. Sí. Y lo que estamos viendo es que el gobierno de Piñera abrió las puertas de Chile para una tremenda ola de inmigrantes venezolanos de mayores recursos económicos y ahora, con las sanciones de Estados Unidos que empeoraron bastante el contexto económico, se estima una crisis en un 80% producto de esas sanciones. Lo dice la alta comisionada de Derechos Humanos para la ONU, Michelle Bachelet también. Precisamente, pero también lo dicen economistas tipo Jeffrey Sachs, que son tradicionalmente conservadores dentro del espectro, que el problema de las sanciones agudizó bastante la crisis y ahora están saliendo personas de menores recursos económicos y curiosamente en ese momento cuando cambia las características de la inmigración, entonces el gobierno de Piñera decide cerrar las puertas y cerrar las puertas no para los que están llegando desde los aviones, sino desde la ruta por tierra, que es donde están las personas más vulnerables. Pero en ese sentido, incluso en Estados Unidos hay un contraefecto. Y uno tiene la polarización de Trump y una actitud muy beligerante frente a los inmigrantes. Pero al mismo tiempo estamos viendo una reacción en contra de eso. La Alexandria Ocasio-Cortez y otros congresistas en Estados Unidos del Partido Demócrata, del lado más de izquierda, más progresista, están enfrentando ICE, que es el servicio que saca a los que ya están en Estados Unidos, no en la frontera, sino dentro del país, que los sacan si no tienen documentos correctos. Y están enfrentando a esa gente, deslegitimando a ellos. Incluso el alcalde de Nueva York, de Blasio, dijo que no iba a cooperar con esos servicios porque no lo ven como legítimos. Entonces hay una reacción también de parte de ciudadanos que rechazan esa actitud más cerrada. Carolina Velasco, Hassan Akram, muchísimas gracias por acompañarnos. Se termina el tiempo, obviamente un temazo que hay que estar abordando, conversando, discutiendo. Hay temas de xenofobia y discriminación también que son más allá de las políticas que se pueden dar desde los gobiernos. Uno mismo tiene que acoger a los migrantes y verlos como un aporte, no como todo lo contrario. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, que estés bien. Que estés muy bien, buenas noches. Le recordamos la pregunta esta noche en Vía Pública en nuestro fanpage de Facebook de 24horas.cl. Vamos a estar conversando de este tema. A 3 años de la implementación de la ley de etiquetado de alimentos, ¿usted cree que han cambiado sus hábitos de compra? Ya un 27% en nuestra encuesta dice que sí, un 73%, fíjese, dice que no. Vamos a aprovechar justamente las respuestas que ustedes nos están dando. Vamos a estar conversando sobre el tercer año de la ley de etiquetado de alimentos. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato a Vía Pública. Regresamos a Vía Pública, ya se lo comentábamos, 3 años de la ley de etiquetado de alimentos, una tercera fase y última, de hecho, que va desde la publicidad, estos sellos de advertencia, el alto en. Hay premios también que ha tenido esta normativa que para muchos ha generado un cambio en la sociedad, necesario en términos de la nutrición por los altos índices de obesidad que existen aquí en Chile. Vamos a estar conversando de los efectos, el impacto que ha tenido en 3 años esta norma de etiquetado de alimentos. Ya estamos con Marcela Reyes, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Marcela, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenas noches. A ver, comentábamos fuera de cámara cómo va la encuesta pueden seguir participando en el fanpage de Facebook de 24horas.cl, que la mayoría, el 73% de los que ya han contestado, hablan de que no han cambiado sus hábitos de compra. ¿Cómo revisas tú esa respuesta o si también han tenido un poco ese feedback?
Así veía en la encuesta. No, la verdad es que las encuestas que normalmente hemos hecho nosotros y el mismo ministerio como evaluación y otros grupos, han mostrado que en general el 50% de la gente dice que ha cambiado sus hábitos de compra. Y en general nosotros pensábamos que podía ser incluso sobreestimado porque la gente dice que come mejor de lo que come en general. Así que la gente que está respondiendo a esta encuesta es bien honesta o es un subgrupo especial. Igual, más allá de las encuestas, tenemos algunos datos más concretos que muestran cómo las compras en algunos elementos o en algunos grupos de alimentos han caído, particularmente en bebidas, en cereales de desayuno y en postres envasados. Eso ha generado un cambio en la alimentación finalmente. Lo que yo compro es lo que finalmente como. Y en ese sentido, los sellos, hubo toda una polémica, yo recuerdo hace 3 años, por parte de las empresas con respecto a la publicidad, eliminar, por ejemplo, los monitos de las cajas, estos sellos grandes que de alguna manera muchos decían, oye, pero esto es casi... va contra mi elección libre de poder comprar algo o no. Pero también había un tema de las empresas. ¿Cómo han visto ustedes del INTA la posición que han tenido las empresas de alimentos con respecto a esto? Han tenido que muchas bajar los niveles de elementos que son nocivos para la salud. Claro, es importante recordar que esta ley tiene 3 elementos. Uno son los sellos y lo otro es, como tú decías, los elementos de marketing para niños, o sea, los alimentos que son altos en... tienen que llevar su sello, no pueden ser promocionados a niños y además no pueden entrar a colegios. Claro, los sellos es lo que más se ve. Claro. Pero están esos 2 otros elementos. La empresa primero no estuvo muy contenta, se opuso, pero la verdad es que al final del día o al final de este proceso, como estamos ahora, lo que hay que rescatar es que la empresa implementó los sellos. Entonces, según nuestros datos, más del 95% de los alimentos que tienen que llevar un sello lo llevan, y del otro porcentaje puede ser esta pequeña y mediana empresa que tenía más tiempo para adaptarse, recién empieza en este momento, en esta tercera fase de la empresa grande, es la primera fase de la pequeña empresa. Y siempre se postuló, perdón, como lo más complejo, porque la gran empresa puede bajar los elementos que son nocivos, puede de alguna manera no depender de la publicidad, reconvertir el marketing, pero justamente esta tercera fase, que es involucrar ya de lleno y obligar a las pequeñas y medianas empresas, era para que en los 2 últimos años se pudieran ajustar y pensar cómo poder abordar esto. Claro. Tanto en términos de reformularse, de bajar sus componentes como de sodio, azúcar y todo, o en el mismo etiquetado, el proceso de entender cómo etiquetar, si tienen que etiquetar o cualquiera de esas cosas. En general siempre se le da más tiempo a la empresa, a la pequeña empresa, para que se adapte a alguna nueva regulación. De hecho, si no me equivoco, solamente en el tema de sellos, ahora el 60% de los productos va a tener que tener esta identificación. Claro, según nuestras estimaciones basadas en la información nutricional que había en el 2017, el 60% de los alimentos envasados va a llevar sello en esta fase. Ahora es posible que eso haya ya disminuido porque parte de la reacción de la empresa es que ha disminuido los niveles de sodio, azúcares, grasas saturadas y energía en algunos alimentos, y también han entrado nuevos alimentos más saludables al mercado. Otro punto interesante, y voy a volver con el tema de las familias, que es lo más relevante cuando hablamos de alimentación, de nutrición, volviendo a este tema de las empresas, es que uno ha notado desde el primer año que muchas han tenido que cambiar un poco la mentalidad y ya vender los productos con el valor agregado de no tener sellos. Y eso es bien interesante, pasó el primer año. Ya no tener sellos es tener un producto de mayor calidad, de mayor nutrición y por ende más cotizado. ¿Eso lo esperaban ustedes en algún minuto? No, la verdad es que fue inesperado, y sí, en realidad se dividieron como en 2 tipos de empresas, tal vez, aquellas que tomaron el sello y toda esta política como un elemento más que podían utilizar como para diferenciarse de la competencia, y empezó esta de sin sellos, libre de sellos. Tengo el mismo producto, pero el mío es más sano, claro, para simplificarlo. Bien. Y esos entraron en sintonía, la verdad, con la ciudadanía, porque la ciudadanía ha mostrado, más allá de si los toma en cuenta o no para decidir qué va a comer, la ciudadanía en general ha aceptado los sellos. Los sellos están en todas partes, se utilizan para distintas cosas. Cuando hubo una contracampaña de la industria alimentaria, la gente en las redes sociales salió a defender la política. Entonces, esa empresa en realidad se sintonizó rápidamente con el nuevo formato que iba a tener la gente. Y hubo otra empresa que en realidad sigue todavía rechazando los sellos y los ha etiquetado sus productos
productos un poco de manera no muy receptiva de la nueva política. Conversábamos de los cambios de hábito de los chilenos, también cómo les vamos enseñando a los niños, que son esponjas, que finalmente van imitando, van copiando cómo uno come, los hábitos alimenticios y finalmente también lo que va comprando. Y también es un punto relevante de que todos los alimentos siempre tienen la información nutricional. Claro que antiguamente estaba bien abajito, en una letra ínfima que había que verlo con lupa, pero se ha ido agrandando. Pero hasta el día de hoy entiendo que todavía no es una información que uno toma al minuto de comprar. Se queda con los sellos, claro, lo más vistoso, pero el cuadro, la tabla de información nutricional todavía no es algo que estemos considerando, ¿no? No, es que por muy racionales que nos creamos todos nosotros, la verdad es que las decisiones en general las hacemos de manera irracional, sobre todo aquellas que hacemos muchas veces en el día, como es la alimentación. Entonces, incluso los que sabemos más de nutrición no estamos mirando todo el tiempo la tabla. Si queremos mirarla, está ahí, está toda la información ahí, pero la verdad es que es bien difícil de entenderla. Entonces, la idea de esta política era tener algo muy visible, muy fácil de entender y que aún si uno no quería mirarlo, lo podía ver ahí. Si uno quiere más información, está toda la información que siempre estuvo también detrás y puede tomar decisiones, distinguir entre dos alimentos que tengan sello, cuál efectivamente tiene más componentes. Todo eso sigue estando ahí para la persona más interesada. Pero para el otro, el que ni siquiera está pensando en nutrición cuando va a comprar, aparece ahí sin que uno lo busque. Y eso es como lo bonito. Lo otro bonito, y en línea con lo que tú estabas diciendo, es que es tan fácil que lo entiendan incluso los niños chicos, incluso los niños que no saben leer, y eso ha hecho algo que tampoco esperábamos, que los niños pequeños se han involucrado mucho con la política. Obligan a los papás a comprar uno u otro producto. Claro, algunos estudios como con grupos focales que hacíamos en madres de distintos niveles socioeconómicos, distintas edades de niños, decían que era impresionante cómo tenían que un poco negociar con los hijos para comprar algo con un sello o nos contaban de la diferencia que tenían con sus hijos mayores versus los niños chicos, que era completamente distinto, que en 5 años había cambiado completamente lo que pedían los niños ahora mucho más saludable que antes. Viene la tercera y última fase. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la mirada que se tiene? Ingresan las pequeñas y medianas empresas, también aumenta lo que son los productos que van a tener estos sellos de alto. ¿Cuál es un poco la mirada que se tiene para lo que sería el balance? Quizás lo vamos a hacer acá, de hecho, el próximo año cuando se cumplan ya 4 años de la norma. Sí, bueno, lo principal es que se pone un poco más rígido los criterios, entonces la política sigue siendo la misma, solo que algunos alimentos nuevos entran porque baja, por ejemplo, de 15 gramos de azúcar a 10, entonces se van poniendo un poquito más estrictos todos los criterios y entra la pequeña y mediana. ¿Pero un poquito o mucho? ¿Esa gradualidad de alguna manera ha logrado hacer el camino para esto, ¿no? Sí, la verdad es que esta es la tercera fase. La segunda fase era más notorio el salto. Por ejemplo, en el caso de azúcares pasó de 22,5 a 15 en la segunda fase y ahora a 10. Ahora, estos 10 son los que siempre se habían hablado. Esta es la política implementada como debería haber sido en un principio. En el fondo, se hizo una gradualidad para que incluso la grande empresa tuviera más tiempo para adaptarse. Pero esto es lo que siempre se había pensado. Entonces, la política finalmente está implementada completa. ¿Qué es lo que viene? Mantener la política. Somos muy buenos acá para decir, no, esto hay que cambiarlo sin haber esperado que tenga algún éxito o fracaso. ¿Cuándo se puede, perdón, decir si tuvo éxito o fracaso? Claro, hasta el minuto vamos bien, pero una política pública, por ejemplo, pienso en las de educación, necesita un periodo de 10 años para decir si efectivamente tuvo o no resultados. ¿Qué pasa con esta política? Claro, es difícil anticiparlo, o sea, dar una fecha certera porque es primera vez que se hace en el mundo una política de este tipo. De hecho, ha tenido reconocimiento por eso justamente. Absolutamente, reconocimientos de la FAO, de la OPS, de la OMS y además muchos países que están implementando políticas similares. A final de mes Perú lo hace, en marzo del próximo año Israel y Uruguay y otros países de la región están discutiendo lo mismo. Pero volviendo a la pregunta, no antes de 10 años. O sea, esto es no tenemos ninguna certeza, pero va a ser a largo plazo. El Estado
actual de desastre que tenemos de salud pública, en que 75% de la población adulta es obeso, sobrepeso, 50% de los niños que entran a primero básico, o sea, es realmente un estado tan catastrófico en el que estamos, al que hemos llegado en 3, 4 décadas. Entonces no podemos pensar que lo vamos a limpiar rápidamente. Probablemente los niños van a empezar con esto nuevo que estábamos hablando, empezar a comer más sano, empezar a percibir que comer comida chatarra no es tan bueno como pensábamos antes, y en la medida que esos niños vayan creciendo y vayan siendo adultos menos obesos, se va a ir diluyendo la obesidad en la población, pero entonces esperamos que esto se note primero en los niños y mucho después en la población adulta. Es decir, para cuando los niños sean adultos, ahí podemos tener un muestreo quizás más fiable, no más fiable, pero más concreto de lo que fue el efecto de la ley de etiquetado. Claro, pero por lo mismo, como no nos podemos esperar 20 años a ver si resultó o no, estamos viendo estos indicadores tempranos. Primero, que se implementó. Segundo, que la gente la entiende, la valora, la conoce. Tercero, que la gente está comprando menos de los productos alto en, está comiendo menos de esos productos, y en cuarto nivel vamos a tener que esperar cómo cambia la obesidad, la diabetes y todas esas cosas. Marcela, ¿cómo se complementa esta ley, esta norma, esta política pública con otras políticas públicas? Tú mencionabas, por ejemplo, los kioscos saludables, Elige Vivir Sano, implementar lo que son prácticas de deporte, de ejercicio, porque finalmente, claro, comer más sano, entiendo yo, es solamente una parte. Hay que hacer una serie de etapas, una serie de fases, una serie de elementos para poder llegar a un menor sobrepeso en la población, menor cantidad de enfermedades de hipertensión, diabetes, entre otras. ¿Cómo se ha ido complementando dentro de otras para finalmente hacer, podría decir, una política integral de salud? Claro, eso es bien importante. Al igual como tenemos que esperar harto tiempo, tenemos que complementar esto con otras cosas, porque si bien comer sano es una parte del problema, es una de las principales partes, pero esto resuelve solo una parte de ese problema de no comer sano. Tenemos que, por otra parte, ver qué pasa con el precio de estos productos alto en, qué pasa con la disponibilidad, qué pasa con el precio de los productos y la disponibilidad de los productos sanos. Cómo accedo más a productos más naturales, cómo mejoro esos precios, cómo, en el fondo, todas las dejando de lado lo que siempre se decía, y que más que se decía era cierto, que los productos saludables, sanos, eran más caros, y por eso gran parte de la población, la mayoría de los grupos socioeconómicos no podía acceder a ellos. Cuando hablamos de productos procesados, en algunas ocasiones es cierto, pero también nosotros tenemos la gran suerte de tener un país muy rico en frutas, verduras, pescado, y que dependiendo dónde uno los va a comprar, la verdad es que no necesariamente son más caros que los productos procesados. Así que todavía en Chile tenemos una amplia gama de posibilidad de alimentos a buen precio. Lo que pasa es que la feria está abierta en un cierto periodo, están en ciertas partes. Entonces, hay distintas políticas que podemos hacer para facilitar las decisiones saludables, porque como hablábamos antes, cuesta usar la racionalidad para decidir cómo voy a comer más sano, pero si en vez de encontrarme puros productos altos en azúcar, me encuentro pura fruta, es mucho más fácil. Si esa fruta es más barata, si es socialmente más aceptada, en todas esas cosas estamos trabajando. Entonces, algunas políticas es mejorar la disponibilidad y los precios de esos productos, pero también se puede complementar esto con sacar, por ejemplo, los kioscos alrededor de los colegios, porque hay muchos colegios en que el kiosco adentro no lo permite, pero pueden pasar a través de la reja. Hay hartas cosas como complementarlo. Marcela Reyes, académica del INTA de la Universidad de Chile, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Vía Pública. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Chao. Hacemos una pausa, regresamos con más de Vía Pública, no se vayan. Regresamos a Vía Pública y como todas las noches revisamos las respuestas. ¿Qué pasó con la encuesta de 24horas.cl sobre los 3 años de la implementación de la ley de etiquetado de alimentos? La pregunta era, ¿usted cree que han cambiado sus hábitos de compra? Una pregunta ahí de fondo. ¿Está comiendo mejor? El 27% piensa que sí, efectivamente han cambiado sus hábitos de compra con estos saltos. El 73%, muy honesto, dice que no.
Hay un tema evidentemente que hay que ir trabajando, ya lo comentábamos ahí con Marcela antes de la pausa, no solamente desde la ley de etiquetado, no solamente de las cantidades de azúcares, de sodio, sino también del deporte, de los niños, la alimentación, las prácticas, la costumbre también, que es parte entonces de este trabajo para tener una ciudadanía mucho más saludable. Y seguimos, por supuesto, y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl con lo que destaca a esta hora, un tema evidentemente que nos tiene súper preocupados. Hoy también iban a haber novedades con respecto al Compin. El Compin Metropolitano pagará 66% de las licencias atrasadas la próxima semana. Ese fue el anuncio del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Recordemos, un Compin Metropolitano que ha tenido un par de situaciones bien complicadas, desesperación de parte de los usuarios por el no pago de licencias durante bastante tiempo. Hay varios casos que hemos estado reporteando aquí en 24 horas, que han revisado ustedes en 24 horas Central, por ejemplo, donde han sido daños, donde no les han pagado las licencias médicas. Ya lo dice el ministro, 66% de las licencias, con también la intención de ir digitalizando este proceso del Compim, no solamente en la región metropolitana, sino alrededor del país. Vamos a estar viendo cómo se va desarrollando eso. Y revisamos el tiempo. Hace frío. Había un poquito menos, bueno, un poquito más alto el día de hoy, pero las temperaturas el lunes y el martes han estado repitiendo y son bastante bajas. Sin embargo, a esta hora un cielo completamente nublado, ya se fue la lluvia que tuvimos a comienzo de semana, pero con una temperatura que no supera los 6 grados, así que a abrigarse, porque evidentemente durante la madrugada esto podría ir en baja. ¿Qué estamos escuchando? La provocación musical, pero antes me estoy adelantando por el frío. Bueno, le pido disculpas. Estamos escuchando de fondo a Chris Isaak, quien hoy cumple 63 años. Este músico californiano alcanzó la fama gracias a esta canción, incluida en su tercer disco. Antes de eso no había logrado destacar en el mundo de la música, pero una jugada comercial incluyó Wicked Game en la banda sonora de Corazón Salvaje de David Lynch, gran película. Esto catapultó a Chris Isaak a los primeros lugares del Billboard y lo convirtió en toda una celebridad que incursionó en el cine en paralelo a su carrera musical. Sin embargo, y pese a que obtuvo logros importantes, Chris Isaak no logró reeditar este éxito, este One Hit Wonder, como dirían algunos, de Wicked Game, convirtiéndolo en el único gran éxito que tuvo durante su carrera musical. Con el recuerdo de Wicked Game, despedimos Vía Pública. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, aprovechar también los contenidos de 24horas.cl, todas nuestras redes y seguir en la sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos. Buenas noches. Chao.